2330 Millbrook, Ohio. El Rubis Diner exhaló su último destello neón en la noche lloviznosa. Grace Miller arrastró su cuerpo exhausto sobre el linoleum agrietado. 12 horas. La misma rutina. Un reservado de la esquina le llamó la atención. Un hombre encorvado sobre monedas esparcidas, un suéter entero y acribillado, contando el cambio con desesperación. Su hija se removió, agarrando un osito de peluche andrajoso. «Papá, leche con chocolate», susurró. Sus ojos inyectados en sangre se agrietaron. «No hay dinero, cariño. Solo agua». Grace se quedó paralizada. Su corazón se hizo añicos. Tomó un café humeante y leche con chocolate sin pensarlo. Se acercó a su mesa con una mentira formándose en sus labios. No tenía ni idea de que este desconocido destrozado pudiera comprar todos los restaurantes de Ohio con su calderilla. Grace Miller se secó las manos temblorosas en su delantal manchado mientras se acercaba a la mesa de la esquina. 26 años, huérfana. A los 15, había aprendido a reconocer la desesperación en todas sus formas. Los dedos callosos del hombre contaban historias de trabajos forzados, pero algo en su postura parecía incorrecto, demasiado recto, demasiado controlado. Su hija, de unos 7 años, tenía el tipo de cansancio pálido que proviene de demasiadas noches en restaurantes como este. Grace había visto pasar a muchas familias con dificultades por las puertas de Ruby en los últimos 2 años desde que empezó a trabajar allí. El hombre levantó la vista cuando ella se acercó. Sus ojos oscuros tenían una profundidad que ella no pudo descifrar. «Disculpe». «Dígame», dijo Grace en voz baja, dejando la taza humeante y la leche chocolatada. «El cliente anterior dejó esto. Todavía están frescos, y solo tenemos que tirarlos». Era una mentira amable, de esas que había perfeccionado durante meses viendo a familias contar centavos. El rostro de la niña se iluminó como la mañana de Navidad, pero la expresión del hombre oscilaba entre la gratitud y algo que parecía casi culpa. «Es muy amable de su parte, pero no podríamos aceptarlo», dijo, con un acento que no encajaba del todo con su apariencia. «Por favor», insistió Grace, deslizándose en la mesa frente a ellos. «Soy Grace. ¿Cómo te llamas, cariño?», le preguntó a la niña, que ya había envuelto sus manitas alrededor de la leche chocolatada. «Emma», susurró la niña, mirando nerviosa a su padre. «Y este es mi papá, Marcus». El hombre extendió una mano curtida que Grace sintió sorprendentemente suave cuando la estrechó. «Marcus Thompson», se presentó, y algo en su forma de decirlo le hizo pensar a Grace que elegía las palabras con cuidado. Entonces se fijó en su reloj, parcialmente oculto bajo su manga deshilachada. Parecía caro. Demasiado caro para alguien que contaba monedas para el café. Emma tomó un sorbo tentativamente de su leche con chocolate y sonrió por primera vez desde que entraron al restaurante. «Sabe como la que hacía mamá», dijo en voz baja, y Marcus se estremeció como si lo hubieran golpeado. Grace captó el dolor que cruzó su rostro antes de recomponerse con cuidado. «¿De dónde son?», preguntó con dulzura, presintiendo una historia que iba más allá de las simples dificultades económicas. Marcus dudó, tamborileando con los dedos sobre la mesa con un ritmo que le resultó extrañamente familiar. «Solo estamos de paso», dijo finalmente, tomándose un tiempo para comprender las cosas. Pero Emma intervino. «Nos alojamos en la casa grande de la calle Maple, la de las persianas azules», antes de que Marcus pudiera detenerla. Grace conocía la casa que Emma estaba describiendo. Era la antigua Henderson Place, una extensa casa victoriana que había estado vacía durante años hasta que alguien la compró discretamente hace 6 meses. El agente inmobiliario había mencionado algo sobre un comprador al condado de Columbus. Pero los detalles habían sido escasos. Al observar a Marcus más de cerca, notó otras inconsistencias. Sus vaqueros estaban desgastados, pero bien hechos. Sus zapatos, desgastados, pero claramente de cuero caro. Incluso su postura, a pesar de su evidente agotamiento,
transmitía una autoridad que parecía contradecir sus circunstancias actuales. Cuando su teléfono vibró sobre la mesa, vio un destello de la pantalla. Múltiples llamadas perdidas de algo llamado Thompson Industries. Marcus rápidamente puso el teléfono boca abajo, pero no antes de que Grace viera cómo la preocupación se acentuaba alrededor de sus ojos. La noche siguiente, Grace se encontró mirando la puerta, esperando ver regresar a la insólita pareja. Su turno había sido particularmente brutal, con la hora punta de la cena extendiéndose hasta bien pasadas las 9 y otras 2 camareras reportándose enfermas. Ruby, la dueña del restaurante, de 70 años, había vuelto a quejarse de los costes laborales, y Grace sabía que su trabajo pendía de un hilo. Cuando Marcus y Emma finalmente aparecieron alrededor de las 10:15, Grace sintió un alivio inesperado. Eligieron el mismo reservado de la esquina, y Grace notó que Marcus volvió a pedir solo agua, aunque se aseguró de que Emma comiera como es debido esta vez. La niña había traído un libro para colorear y estaba dibujando con cuidado una casa rodeada de flores. «Qué bonito, Emma», dijo Grace durante una breve pausa, genuinamente impresionada por la habilidad artística de la niña. El dibujo era extraordinariamente detallado para una niña. Una niña de 2 años, con líneas precisas y una gran atención a la perspectiva. «Quiero ser arquitecta como mamá», explicó Emma, sin levantar la vista de su trabajo. Diseñaba edificios que ayudaban a los niños enfermos a sentirse mejor. Marcus apretó la mandíbula, y Grace sintió que se había topado con un problema. «Lo siento», dijo en voz baja, y Marcus negó con la cabeza. «Está bien. Mi esposa falleció hace 6 meses. Cáncer». Las simples palabras fueron tan pesadas que Grace sintió un nudo en la garganta. Entendía la pérdida, la había sentido grabada en sus huesos desde el accidente automovilístico de sus padres hacía 11 años. A medida que avanzaba la noche, Grace se sentía atraída de nuevo a su mesa cada vez que podía robar un momento. Marcus ayudaba a Emma con lo que parecía una tarea de matemáticas avanzada, conceptos que parecían mucho más allá del nivel de primaria. Cuando Emma tuvo dificultades con un problema particularmente complejo, Marcus no se limitó a darle la respuesta. En cambio, la dividió en partes más pequeñas, explicando cada paso con la paciencia de alguien acostumbrado a la enseñanza. Sus explicaciones fueron claras y metódicas, usando términos que le hicieron pensar a Grace en los cursos de informática que había auditado en línea. Siempre se le había dado bien la tecnología. Soñaba con estudiar programación antes de que la vida le deparara otros planes. Algo en el estilo de enseñanza de Marcus le recordaba la conferencia del MIT que había visto a altas horas de la noche cuando no podía dormir. Cuando finalmente se prepararon al irse, Marcus dejó una propina de $20 en la mesa, mucho más generosa de lo que alguien en sus supuestas circunstancias debería poder permitirse. Grace intentó rechazarla, pero Marcus insistió. «Has sido amable con nosotros», dijo simplemente. «La amabilidad debe ser recompensada». Mientras se dirigían a la puerta, Emma se giró y le entregó a Grace una página cuidadosamente arrancada de su libro para colorear. Era la casa rodeada de flores, pero Emma había añadido una figura en la ventana, una mujer de cabello largo y oscuro con delantal. «Esa eres tú», dijo Emma con timidez. «Cuidando a la gente». El gesto conmovió profundamente a Grace, una calidez que no había sentido en años. ¿Por qué esta extraña y pequeña familia se sentía ya tan importante para ella? La tercera noche trajo una tormenta que sacudió las ventanas de Ruby y mantuvo alejados a la mayoría de los clientes. Grace estaba limpiando las mesas cuando llegaron Marcus y Emma, ambos empapados a pesar de sus paraguas. Emma lloraba suavemente, abrazando a su osito de peluche, y Marcus parecía más agotado de lo que Grace lo había visto. «¿Mal día?», preguntó con dulzura, trayendo automáticamente café caliente y leche con chocolate. Emma lo pasó mal en la nueva escuela, explicó Marcus, con la voz tensa y la frustración contenida. Algunos niños preguntaban por qué nos habíamos mudado allí,
sobre su madre. A Grace le dolía el corazón por ambos. Sabía lo crueles que podían ser los niños con cualquiera que pareciera diferente, y la inteligencia discreta de Emma y su evidente dolor la convertirían en un blanco fácil. «¿Sabes?», dijo Grace, sentándose en la mesa junto a Emma. «Cuando tenía tu edad y me sentía triste, mi abuela solía decirme que cada gota de lluvia en la ventana se llevaba una preocupación». Emma alzó la vista con interés, mientras sus lágrimas disminuían. Dijo que por la mañana, la lluvia se habría llevado todas las preocupaciones. Y podría empezar de cero. Era una historia sencilla, pero Emma parecía encontrar consuelo en ella. Mientras Grace hablaba, notó que Marcus la observaba con una expresión que no podía descifrar. Gratitud, sin duda, pero algo más. Algo que parecía casi un reconocimiento. «Tu abuela parece sabia», dijo en voz baja. La abuela materna de Emma solía contarle historias similares. A medida que la tormenta se intensificaba, Grace se quedó más tiempo de lo habitual, reacia a dejar que Marcus y Emma volvieran a la intemperie. Ruby ya se había ido, murmurando sobre la pérdida de ingresos por la tormenta, y Grace estaba oficialmente sola con ellos en el restaurante. La intimidad del momento se sentía a la vez cómoda y cargada de preguntas no formuladas. Marcus parecía más relajado sin otros clientes cerca. Su cuidadosa máscara se deslizaba de vez en cuando para revelar destellos del hombre que había debajo. Cuando Emma se durmió sobre su hombro, habló con más libertad sobre su situación. «Intento que tenga una infancia normal», dijo, mirando la lluvia. «Pero ya no estoy seguro de saber cómo es la normalidad». Grace se encontró compartiendo más de lo que pretendía sobre sus propias pérdidas, sus sueños abandonados, su lucha diaria por cuidar a su abuela anciana mientras trabajaba en varios empleos. Marcus escuchó con esa atención concentrada que la hizo sentir escuchada de una manera que no había experimentado en años. Cuando mencionó su interés por la tecnología y la programación, su mirada se agudizó con lo que parecía un interés profesional. «¿Qué tipo de programación?», preguntó. Y Grace se sintió tonta al admitir sus cursos en línea y sus habilidades autodidactas. Pero Marcus no se rió ni desestimó sus esfuerzos. En cambio, le hizo preguntas reflexivas sobre sus proyectos y objetivos. Preguntas que revelaron un conocimiento profundo que parecía incoherente con sus supuestos antecedentes. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y por qué hablar con él le hacía sentir como si estuviera en casa? La cuarta noche trajo consigo una complicación inesperada para Grace. Mientras se preparaba para el turno de la cena, una mujer con un traje caro entró en el restaurante, mirando a su alrededor con la expresión que la gente usa cuando nunca ha estado en un lugar como Rubias. Se acercó al mostrador con determinación, sus tacones resonando contra el desgastado linóleo. «Disculpe», dijo con voz nítida y profesional. «Busco a alguien». Un hombre de unos 35 años con una hija pequeña. Podrían ser clientes habituales. El instinto de Grace se puso en alerta de inmediato. Algo en el comportamiento de esta mujer hizo sonar las alarmas. Las mismas que la habían mantenido a salvo en las calles antes de encontrar estabilidad con Ruby. «Por aquí pasa mucha gente», dijo Grace con cuidado, en tono neutral. «¿Podría ser más específica?». La mujer sacó su teléfono y le mostró a Grace una foto profesional de primer plano que le revolvió el estómago. Era Marcus, pero no el Marcus que ella conocía. Esta versión estaba bien afeitado, llevaba un traje caro y la sonrisa segura de alguien acostumbrado a estar al mando. «Este es Marcus Thompson», dijo la mujer. «Es el director ejecutivo de Thompson Industries. Lleva varios días desaparecido y su junta directiva está preocupada». Grace sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Director ejecutivo? ¿Desaparecido? Nada de esto tenía sentido con el hombre que contaba monedas para el café y ayudaba a su hija con las tareas en su restaurante todas las noches. «Nunca lo he visto». Grace mintió con naturalidad. Sus años de protegerse de los trabajadores sociales y los administradores de hogares de acogida le habían servido de mucho.
La mujer estudió su rostro con atención, pero Grace había perfeccionado el arte de parecer sincera mientras ocultaba la verdad. Si lo ve, continuó la mujer, entregándole a Grace una tarjeta de visita. Por favor, llamen inmediatamente. Hay gente muy preocupada por él. Después de que la mujer se fuera, Grace se quedó mirando la tarjeta de presentación durante un buen rato. Jennifer Walls, asistente ejecutiva de Thompson Industries. La dirección estaba en Columbus, y una búsqueda rápida en su teléfono reveló que Thompson Industries era una importante empresa tecnológica especializada en software y aplicaciones educativas para niños con necesidades especiales. Cuando Marcus y Emma llegaron esa noche, a Grace le costó conciliar al hombre que tenía delante con la foto corporativa que había visto. Marcus notó su tensión al instante, su propia postura adoptando una actitud más cautelosa. ¿Todo bien?, preguntó, y Grace se dio cuenta de que lo estaba mirando fijamente. Bien, dijo, pero su voz salió más aguda de lo que pretendía. A lo largo de la noche, se encontró observándolo de otra manera, notando cosas que antes no había notado, su forma de comportarse. La autoridad en su voz cuando ayudaba a Emma, la inteligencia en sus ojos cuando creía que nadie lo veía, incluso su amabilidad hacia ella se sentían diferentes. Ahora, manchada por la posibilidad de que todo fuera una actuación elaborada. Al acercarse la hora de cerrar, Grace tomó una decisión, que le pareció valiente y aterradora a la vez. Marcus, dijo en voz baja, acercándose a su mesa mientras Emma coloreaba tranquilamente. Alguien vino a buscarte hoy. Alguien de Industrias Thompson. El efecto de sus palabras fue inmediato y dramático. Marcus se quedó completamente inmóvil, con el rostro pálido, mientras Emma alzaba la vista confundida. ¿Qué les dijiste?, preguntó, con una voz apenas por encima de un susurro. Grace se sentó frente a ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Les dije que nunca te había visto, pero creo que es hora de que me digas la verdad. El silencio se extendió entre ellos, lleno del peso de los secretos y el sonido de los crayones de Emma al deslizarse sobre el papel. Marcus cerró los ojos un largo instante, y cuando los abrió, Grace vio a una persona completamente diferente. La fachada cuidadosamente construida del padre soltero con dificultades se había agrietado, revelando destellos del hombre que se escondía debajo. Me llamo Marcus Thompson, dijo finalmente. Soy el director ejecutivo de Industrias Thompson. Pero todo lo demás, todo sobre por qué estamos aquí, sobre Emma, sobre mi esposa, todo eso es cierto. Grace sintió una mezcla de reivindicación y traición. Había tenido razón al sentir que algo no cuadraba. Pero tener razón no hizo que el engaño doliera menos. ¿Por qué?, preguntó. Simplemente. ¿Por qué mentir sobre quién eres? ¿Por qué me hiciste creer que estabas pasando apuros cuando probablemente podrías comprar todo este pueblo? Marcus miró a Emma, que había dejado de colorear y escuchaba con esa intensidad que sugería que entendía más de lo que la mayoría de los adultos creían. Porque, dijo lentamente, por primera vez en meses, alguien miró a Emma y vio solo a una niña que necesitaba amabilidad. No a la hija de un director ejecutivo que murió trágicamente joven. Porque alguien me miró y vio a un padre afligido, no una oportunidad de negocio ni una noticia. Su voz se quebró levemente en las últimas palabras y Grace sintió que su ira comenzaba a cambiar. En algo más complicado. Cuando murió mi esposa, todo cambió. La empresa, la junta directiva, la atención de los medios. Emma estaba absorta en todo, y yo también. Vinimos aquí para encontrar algo de paz, algo de normalidad. ¿Pero por qué lo hicieron? Grace insistió, aún luchando por comprender. ¿Por qué no decirle a la gente que querías privacidad? Marcus se rió, pero no había humor en ello. Nunca has sido rico, ¿verdad? La privacidad no se compra. En el momento en que la gente sabe quién eres, todo cambia. La forma en que te hablan, la forma en que miran a tu hija, la forma en que calculan que pueden obtener de ti.
Señaló el restaurante con un gesto, su expresión se suavizó. Pero aquí, en este lugar contigo, Emma pudo ser simplemente Emma. Y pude recordar lo que se sentía ser humano de nuevo. Grace se encontró atrapada entre la comprensión y el dolor, entre la compasión por su situación y la ira por haber sido engañada. Emma, que había estado escuchando en silencio todo el intercambio, habló de repente. Grace, ¿estás enojada con papá? La pregunta atravesó la tensión como un cuchillo, obligando a Grace a confrontar sus propios sentimientos. Miró a la niña con sus ojos serios y sus cuidadosos dibujos y se dio cuenta de que nada en la dulzura o vulnerabilidad de Emma había sido fingido. No estoy enojada, cariño, dijo Grace con sinceridad. Solo intento entender. Emma asintió solemnemente y luego volvió a colorear, aparentemente satisfecha con la explicación. Marcus observó este intercambio con algo parecido al asombro, como si no pudiera creer que Grace todavía tratara a su hija con la misma amabilidad que le había mostrado desde el principio. Hay algo más, dijo Marcus en voz baja, con la voz cargada de reticencia. Algo que necesitas saber antes de decidir si puedes perdonar esto. Se preparó Grace, presentiendo que lo que fuera que viniera lo cambiaría todo de nuevo. Thomson Industries desarrolló aplicaciones de software educativo para niños con dificultades de aprendizaje y problemas de desarrollo. Emma tiene autismo de alto funcionamiento y mi esposa se especializaba en diseñar entornos terapéuticos para niños como ella. Grace sintió que las piezas de un rompecabezas empezaban a encajar. La inteligencia avanzada de Emma, su dificultad con las situaciones sociales en la escuela, la forma en que encontraba consuelo en la rutina y la repetición. El trabajo que hizo mi esposa, el trabajo que continúo en su memoria. Se trata de ayudar a niños como Emma a encontrar su lugar en el mundo. La revelación añadió otra capa de complejidad a los sentimientos de Grace sobre la situación. Ahora podía comprender con más claridad la motivación de Marcus. Podía ver cómo la pérdida de su esposa habría convertido la protección de Emma en su principal preocupación. Pero comprender no significaba necesariamente perdón. Y Grace se encontró luchando con las implicaciones de todo lo que había aprendido. La mujer que vino a buscarte, dijo finalmente, parecía preocupada por las consecuencias de tu desaparición. Marcus asintió con gravedad. Probablemente la sabrá. La Junta ha estado presionando para que se hagan cambios desde que murió Sara, y mi ausencia les da argumentos. Hizo una pausa, como si debatiera cuánto revelar. Pero el bienestar de Emma es lo primero. Tiene que serlo. Mientras se preparaban para partir esa noche, con el peso de los secretos y las revelaciones entre ellas, Emma se acercó a Grace con otro dibujo. Este era diferente a los demás, más complejo y detallado. Mostraba 3 figuras de pie frente al restaurante de Ruby, tomadas de la mano bajo un arco iris. Somos nosotras, explicó Emma con naturalidad. Tú, papá y yo juntos. Grace sintió un nudo en la garganta al contemplar la imagen simple y esperanzadora. A pesar de todo lo que había aprendido, a pesar de la confusión, el dolor y las preguntas sin respuesta, esta pequeña aún la veía como parte de su historia. Es precioso, Emma, logró decir. ¿Puedo quedármelo? Emma asintió con entusiasmo y abrazó las piernas de Grace antes de saltar hacia la puerta donde Marcus esperaba. Marcus extendió la mano queriendo tocar a su hija, pero en ese instante supo que lo haría. Grace, dijo Marcus en voz baja al llegar a la entrada. Sé que no tengo derecho a preguntar esto, pero por favor no llames a ese número. Todavía no. Dame la oportunidad de explicarlo todo, de arreglar esto. Grace lo miró, a este hombre que había trastocado su tranquilo mundo en una semana, y se dio cuenta de que estaba en un lío más profundo del que jamás había pretendido. Una noche más, dijo finalmente. Vuelve mañana y hablaremos. Hablaremos de verdad. Se acabaron las mentiras. Se acabaron las medias verdades. Marcus asintió, con un alivio evidente en su postura. Se acabaron las mentiras, aceptó. Mientras Grace los veía desaparecer en la noche,
El dibujo de Emma se aferraba a sus manos. Se preguntó qué le depararía el mañana y si sería lo suficientemente valiente para afrontar la verdad que exigía. La noche siguiente llegó con una tensión que electrizaba el aire. Grace había pasado todo el día cuestionando su decisión, preguntándose si estaba haciendo una tontería al ceder. Marcus tuvo otra oportunidad de explicarse. Ruby notó su distracción y le hizo varias preguntas directas sobre si todo estaba bien, pero Grace esquivó el tema con una facilidad experta. También había dedicado un tiempo considerable a investigar Thompson Industries en línea y descubrió que la empresa de Marcus era legítima y exitosa, especializada en tecnología educativa que había ayudado a miles de niños. Cuanto más aprendía, más se complicaban sus sentimientos. Cuando Marcus y Emma llegaron, Grace notó de inmediato que algo había cambiado. Marcus parecía demacrado, como si no hubiera dormido, y Emma estaba más callada que de costumbre, pegada a su padre. Se sentaron en su mesa habitual, pero la cómoda familiaridad de las noches anteriores dio paso a una incomodidad que le provocó un dolor de pecho a Grace. Le pedí a Emma una cena como Dios manda, dijo Marcus mientras Grace se acercaba. Y me gustaría pagar todo lo que hemos comido la semana pasada. No más caridad. El tono formal de su voz le dolió. Pero Grace comprendió que intentaba establecer algún tipo de límite, alguna forma de enmendar el engaño. No quiero tu dinero, dijo Grace en voz baja, sentándose en la mesa frente a ellos. Quiero la verdad, toda la verdad. Marcus asintió, mirando a Emma, que ordenaba metódicamente sus crayones por color. Emma, cariño, ¿por qué no haces tu tarea mientras Grace y yo hablamos? Emma las miró con esa perspicacia que le recordaba a Grace lo inteligente que era esta niña. ¿Vas a contarle sobre el proyecto especial de mamá?, preguntó Emma, con voz baja pero curiosa. La expresión de Marcus se suavizó. ¿Sí te parece bien? Emma asintió solemnemente y volvió a colorear, aparentemente satisfecha de que la conversación fuera honesta. Sara, mi esposa, no era solo arquitecta, comenzó Marcus con voz firme, pero esperó con emoción. Se especializaba en diseñando entornos terapéuticos para niños con diferencias de desarrollo. Cuando a Emma le diagnosticaron autismo a los 4 años, Sara se dedicó a investigar cómo los espacios físicos podían apoyar a niños como Emma. Grace escuchó atentamente, comenzando a comprender las raíces de su historia. Diseñó escuelas, centros de terapia e incluso hogares que incorporaban elementos sensorialmente amigables y señales visuales que ayudaban a los niños con autismo a navegar por su mundo con mayor éxito. Marcus hizo una pausa, observando a Emma colorear con intensidad concentrada. El trabajo que hizo fue revolucionario, pero también personal. Todo lo que creó fue, en última instancia, para Emma. Cuando a Sara le diagnosticaron cáncer hace 2 años, continuó Marcus, me hizo prometer que continuaría su trabajo, no solo en la parte arquitectónica, sino también en las aplicaciones tecnológicas. Había estado trabajando con mi equipo de desarrollo para crear aplicaciones que pudieran ayudar a niños como Emma a comunicarse de forma más eficaz, gestionar la sobrecarga sensorial y desarrollar habilidades sociales. Grace sintió que las piezas de comprensión encajaban. Por eso viniste aquí para continuar su trabajo. Marcus negó con la cabeza. Vinimos aquí porque después de la muerte de Sara, me di cuenta de que le estaba fallando a Emma en todos los aspectos. De una manera que importaba. Estaba tan concentrado en el negocio, en preservar el legado de Sara, que olvidé ser simplemente el padre de Emma. La honestidad en la voz de Marcus era devastadora en su sencillez. Grace podía ver la culpa y el dolor en conflicto en su expresión, podía entender cómo un hombre podía perderse en el trabajo en lugar de afrontar la enormidad de ser padre o madre soltero. Emma lo estaba pasando mal en Columbus. Continuó. La escuela privada, las citas con la terapia, los constantes recordatorios de lo que había perdido. No dormía, no comía. Los síntomas de autismo que Sara la había ayudado a manejar también se estaban volviendo abrumadores. Grace miró a Emma, quien parecía absorta en su obra de arte, pero probablemente estaba escuchando cada palabra.
Entonces, ¿te escapaste?, preguntó con suavidad. Me tomé una excedencia, corrigió Marcus. O lo intenté. La junta directiva no la apoyaba, pero no me importaba. Emma necesitaba estabilidad. Necesitaba una oportunidad de ser simplemente una niña sin el peso de las expectativas, la compasión y la gente que sabía demasiado sobre su historia. Señaló alrededor del restaurante. Recordé que Sara mencionó este lugar, que había parado allí una vez durante un viaje de consultoría y que le encantaba el ambiente tradicional. Parecía el tipo de lugar donde podríamos desaparecer por un rato. Grace sintió que los últimos restos de su ira se disolvían, reemplazados por una profunda tristeza por todo lo que esta familia había soportado. Pero ¿por qué el engaño? ¿Por qué no ser honesta sobre querer privacidad? Marcus sonrió con picardía. ¿Alguna vez has intentado ser anónima cuando vales $50 millones? La gente te trata de forma diferente en el momento en que lo sabe. O quieren algo de ti o se sienten tan intimidados que no pueden actuar con naturalidad. Miró a Grace con una expresión que hizo que su corazón se acelerara inesperadamente. Pero trataste a Emma como si fuera solo una niña que necesitaba amabilidad. Me trataste como si fuera solo un padre que intentaba. Cuidando a su hija. ¿Sabes lo raro que es eso? Grace sintió que le subía el calor a las mejillas. De repente, comprendiendo la profundidad de lo que se había estado construyendo entre ellos durante la última semana. La mujer que vino a buscarte, dijo Grace, intentando mantener cierta distancia emocional. Parecía creer que tu desaparición estaba causando problemas. La expresión de Marcus se ensombreció. La junta quiere obligarme a salir. Creen que estoy demasiado comprometido emocionalmente para dirigir la empresa con eficacia. Mi ausencia les da la excusa que buscaban. Grace sintió un escalofrío de comprensión. ¿Y si lo logran? Marcus guardó silencio un largo momento. Entonces todo por lo que Sara trabajó, todo lo que soñó crear para niños, como Emma, se reduce a márgenes de beneficio y cuota de mercado. Había más en juego de lo que Grace se había imaginado, y empezó a comprender por qué Marcus había estado tan desesperado por proteger ese pequeño remanso de paz que había encontrado. Emma levantó la vista de repente, como si percibiera la gravedad de la conversación. «Papá, ¿vamos a tener que volver?», preguntó con voz baja y preocupada. Marcus se acercó para acariciarle el pelo, con expresión tierna. «Todavía no lo sé, cariño, pero pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». Emma asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta, y volvió a su obra de arte. Grace observó este intercambio con creciente claridad sobre lo que realmente estaba en juego. No se trataba solo de un hombre rico que buscaba privacidad, ni siquiera de un padre que protegía a su hija. Era sobre una familia que intenta sanar mientras preserva algo preciado que les fue confiado. «¿Y si no tuvieras que elegir?», se oyó decir Grace, sorprendiéndola tanto como parecieron sorprender a Marcus. ¿Y si hubiera una manera de honrar el trabajo de Sara y darle a Emma la estabilidad que necesita? Marcus la miró con interés, pero también con el cansancio de quien ha aprendido a desconfiar de las soluciones fáciles. «He estado pensando en lo que dijiste sobre las aplicaciones que tu esposa estaba desarrollando. ¿Y si el trabajo de desarrollo pudiera realizarse aquí en Millbrook? ¿Y si pudieran construir la cultura empresarial que refleja los valores en los que Sara creía?» La idea se estaba gestando incluso mientras Grace hablaba, impulsada por una intuición que parecía a la vez aterradora y acertada. Marcus la miró fijamente un largo rato, y Grace casi pudo ver cómo giraban las ruedas en su mente. «¿Hablas de reubicar toda la operación?», preguntó lentamente. «No es imposible», continuó Grace, entusiasmándose con la idea. «Los pueblos pequeños necesitan desarrollo económico. El coste de la vida es más abajo. El ritmo es más suave. Para los empleados con hijos, especialmente niños con necesidades especiales, podría ser exactamente lo que buscan». Hizo una pausa, armándose de valor para lo que quería decir a continuación. «Y se necesitaría talento local.
Personas que entiendan la comunidad, que puedan ayudar a cerrar la brecha entre la tecnología de vanguardia y las aplicaciones prácticas. La implicación flotaba en el aire entre ellos, tácita pero clara. Los ojos de Marcus escudriñaron su rostro, y Grace se sintió expuesta de una manera que era a la vez emocionante y aterradora. ¿Considerarías trabajar con nosotros?, preguntó en voz baja. Si eso significara quedarte aquí, estar cerca de Emma, continuar el trabajo de Sara de una manera que honrara su memoria. Grace sintió que se le aceleraba el corazón. La oferta era todo lo que había soñado profesionalmente. Pero también era mucho más complicado que eso. Necesitaría terminar mi educación, dijo con pragmatismo, intentando que la conversación se ajustara a la realidad. Necesitaría credenciales de formación formal. Podrían organizarlo, dijo Marcus, con la voz adoptando el tono de alguien acostumbrado a resolviendo problemas complejos. Thompson Industries tiene alianzas con varias universidades. Podríamos estructurar algo que te permitiera completar tu carrera mientras trabajas en proyectos reales. Grace se sintió mareada con las posibilidades que él describía. Todo lo que había renunciado, todo lo que había sacrificado, de repente parecía estar de nuevo a su alcance. Pero aún quedaba el asunto de los sentimientos que habían ido creciendo entre ellos, la conexión personal que lo complicaba todo. Marcus, dijo con cuidado. No se trata solo del trabajo, ¿verdad? La pregunta flotaba entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos había estado dispuesto a reconocer directamente. Marcus miró a Emma, que seguía absorta en su coloración, luego miró a Grace a los ojos con una honestidad que la dejó sin aliento. No, dijo simplemente. No se trata solo del trabajo. Emma, te adora y has devuelto la luz a nuestras vidas de una manera que ya no creía posible. Grace sintió que sus muros cuidadosamente construidos empezaban a derrumbarse. Pero estás de luto, dijo con dulzura. Eres vulnerable y yo soy conveniente. ¿Cómo sabes que esto es real? Porque Marcus, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para cubrir la de ella con la suya. Por primera vez desde que murió Sara, puedo imaginar un futuro que incluya felicidad. No solo supervivencia, no solo sobrevivir cada día, sino verdadera alegría. El tacto era cálido y firme. Grace sintió que se inclinaba hacia la posibilidad que él le ofrecía. Emma necesita estabilidad, dijo, expresando la preocupación que más la inquietaba. Ya ha pasado por suficientes dificultades. Si intentamos esto y no funciona, asintió Marcus, comprendiendo su miedo. Entonces, vamos despacio. Construimos algo sólido, algo que priorice las necesidades de Emma, siempre. Emma eligió ese momento para levantar la vista de su dibujo, con la mirada seria moviéndose entre Grace y su padre. ¿Vas a formar parte de nuestra familia ahora?, preguntó con la franqueza que solo los niños poseen. Grace sintió que se le paraba el corazón, sin saber cómo responder a una pregunta tan compleja. ¿Te gustaría?, preguntó con dulzura. Emma asintió con entusiasmo. Mamá solía decir que las familias no se tratan solo de con quien naces, sino de quien elige amarte. La sabiduría de esa afirmación, filtrada a través de la perspectiva de una niña de 7 años, hizo llorar a Grace. Entonces sí, dijo Grace, mirando a Marcus y a Emma. Me gustaría intentar formar parte de tu familia. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Emma era radiante, y Marcus apretó la mano de Grace con una suave presión que transmitía todo lo que las palabras no podían describir. No era una declaración de amor. Todavía no, pero era un compromiso con lo posible, con construir juntos algo que honrara el pasado y abrazara el futuro. Al contemplar a esta familia inusual que había entrado en su vida, Grace se dio cuenta de que a veces las decisiones más importantes se toman no con una planificación cuidadosa, sino con esperanza y fe en lo que podría ser. 6 meses después, Grace se encontraba en el Ruby's Diner ampliado, que ahora servía como lugar de reunión comunitario y oficina satélite de la nueva división Millbrook de Thompson Industries.
Los antiguos reservados permanecían, pero se habían añadido elegantes estaciones de trabajo informáticas a lo largo de las ventanas, creando una mezcla única de encanto de pueblo pequeño e innovación tecnológica. Emma estaba sentada en una de las estaciones, probando la última versión de la aplicación de comunicación que se había convertido en el producto estrella de su nueva empresa. Su aportación como usuaria había sido invaluable, y se tomaba muy en serio su papel de consultora junior. Marcus salió de lo que había sido el almacén de Ruby, ahora convertido en una oficina, con café para él y Grace. La informal intimidad del gesto revelaba la naturalidad con la que se habían adaptado a la colaboración, tanto profesional como personal. Los resultados de las pruebas beta son excelentes, informó, sentándose junto a Grace en su puesto favorito. El Distrito Escolar de Columbus quiere implementar el conjunto completo de aplicaciones el próximo semestre. Grace sonrió, sintiendo la satisfacción del trabajo significativo bien hecho. Emma estará emocionada. Le preocupaba que otros niños no entendieran cómo usarlas. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de cambios, pero el tipo de cambio que se sentía como crecimiento en lugar de disrupción. Grace se había inscrito en un programa acelerado de informática a través de la Iniciativa de Aprendizaje a Distancia de la Universidad Estatal de Ohio, financiada por Thompson Industries, pero diseñada para garantizar que obtuviera sus credenciales por méritos propios y no por favoritismo. El trabajo era desafiante, pero tener aplicaciones prácticas para todo lo aprendido hizo que cada concepto cobrara vida de maneras que el aprendizaje tradicional en el aula jamás habría logrado. Emma había prosperado en la escuela primaria local. Sus necesidades únicas se satisfacían mediante una combinación de las aplicaciones desarrolladas por la empresa de su padre y la comprensión paciente de los profesores, que la veían primero como Emma, y no como un conjunto de síntomas o desafíos. Había hecho amigos, se había unido al club de arte e incluso había convencido a su profesora para que la dejara dar una presentación sobre concienciación del autismo que había conmovido hasta las lágrimas a varios padres. La niña segura y feliz que surgió se parecía poco a la niña retraída que Grace había conocido en el restaurante hacía 6 meses. La relación entre Grace y Marcus se había desarrollado con la paciencia que se habían prometido, cimentada en la amistad y un propósito compartido antes de evolucionar hacia algo más profundo. Hubo momentos difíciles. Momentos en los que el dolor de Marcus por Sara afloraba inesperadamente. Momentos en los que Grace temía estar intentando desempeñar un papel que le pertenecía a otra persona. Pero habían superado cada desafío juntos con el tipo de comunicación honesta que Grace nunca antes había experimentado en una relación. Emma había sido su guía de muchas maneras. Su simple aceptación de Grace como parte de su familia sirvió como modelo de cómo el amor podía expandirse en lugar de reemplazarse. Grace, llamó Emma desde su puesto de trabajo. La aplicación me pregunta si quiero compartir mis sentimientos, pero no sé qué emoji muestra orgullo por mi familia. Grace y Marcus intercambiaron miradas divertidas antes de que Grace fuera a ayudar a Emma a navegar por la interfaz. Fue un momento breve, de esos que ocurrían docenas de veces al día, pero representaba algo profundo de la vida que habían construido juntos. La referencia casual de Emma. La cercanía a mi familia los abarcaba a los 3. Ahora, una unidad que se había formado no por medios tradicionales, sino por decisión, compromiso y amor. Mientras Grace ayudaba a Emma a encontrar la manera correcta de expresar sus sentimientos a través de la aplicación, reflexionaba sobre lo mucho que había cambiado su vida desde aquella noche lluviosa en la que un padre desesperado y su hija se toparon con el restaurante de Ruby. Había sido camarera con sueños abandonados, trabajando en múltiples empleos para sobrevivir, convencida de que sus oportunidades de algo mejor la habían dejado escapar. Ahora era una desarrolladora certificada que trabajaba en tecnología que marcaba una diferencia real en la vida de los niños. Parte de una familia que la había elegido tan deliberadamente como ella los había elegido a ellos, viviendo una vida que honraba tanto la ambición como el amor. Marcus se acercó a ellas en la estación de trabajo, abrazando a Grace y a Emma en un gesto que se había vuelto natural. ¿Qué dice la aplicación sobre la gratitud?, preguntó,
mientras observaba a Emma navegar por la interfaz emocional. Porque no estoy segura de que haya un emoji que represente lo agradecida que estoy por ustedes dos. Emma rió y señaló una serie de corazones y estrellas en la pantalla. Ese, papá. El que significa que tu corazón está tan lleno que brilla. Grace se recostó en el pecho de Marcus, sintiendo la verdad de las palabras de Emma en su propio corazón. La luz del atardecer que entraba por las ventanas de Ruby iluminaba el pequeño dibujo enmarcado que colgaba detrás del mostrador. La foto original de Emma de los tres tomados de la mano bajo un arco iris. Se había convertido en el logo no oficial de su peculiar negocio familiar, un recordatorio de que a veces las cosas más hermosas de la vida surgen de las circunstancias más inesperadas. A medida que los clientes comenzaban a llegar para el turno de cena, una mezcla de antiguos residentes y nuevos empleados que se habían mudado a Millbrook por el ambiente laboral único que ofrecía Thompson Industries. Grace se maravilló de cómo un pequeño acto de bondad había repercutido en la sociedad, transformando no solo su propia vida, sino a toda una comunidad. «Saben», dijo Marcus en voz baja, su voz dirigida solo a Grace y Emma. A Sara le habría encantado esto. La forma en que hemos construido algo que honra su trabajo, y al mismo tiempo, crea algo completamente nuevo. Grace asintió, entendiendo que la presencia de Sara en sus vidas no era algo que superar, sino algo que atesorar, una base sobre la que habían construido su futuro, en lugar de un obstáculo. Emma las miró a ambas con la sabiduría que emana de haber sobrevivido a una pérdida y reencontrado el amor. Mamá siempre decía que las mejores familias son las que crecen lo suficiente como para albergar a todos los que las necesitan. Mientras Grace volvía a su rutina nocturna de atender a los clientes y gestionar las singulares exigencias de dirigir un restaurante que también funcionaba como empresa tecnológica, las palabras de Emma le acompañaban como una bendición. Afuera, el letrero de neón que ahora decía Ruby's Diner and Nebastian Hub parpadeaba en la creciente oscuridad, un faro para cualquiera que necesitara un lugar donde la amabilidad fuera moneda corriente y las familias pudieran construirse desde la esperanza, no solo desde la biología. Al final, Grace pensó que a veces los momentos más cotidianos encierran la magia más extraordinaria. Y que a veces una simple taza de café compartida con desconocidos podía cambiarlo todo. Todo.